Sexta hora del programa del profe Morales, la hora dedicada a Venezuela, a Noel Alejandro Leal, en esta semana tan especial para los cristianos en Semana Santa. Noel Alejandro Leal, muy buenos días. Buenos días, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy. Gracias. Hoy sería Pascua Florida, domingo. Florida. Noel, tenemos, me incluyo, un grave problema. No conocemos nuestra historia o no nos importa lo que pasó. Por lo tanto, repetimos los mismos errores una y otra vez. Y te digo esto porque este 11 de abril recordamos lo que pasó en 2002. Y quiero que nos los expliques no solo a los que no somos venezolanos, sino también a tus compatriotas, para que les interese lo que pasó, que fue lo que nos trajo hasta acá. Ciertamente, Jenny, es válido recordarlo. Son 20 años. 20 años. Hace 10 años yo escribí un artículo que titulé Hace una década marché conscientemente, porque ya llevamos una década del 11 de abril del 2002. Es muy importante entender el 11 de abril desde todos los puntos de vista y quizá el fundamental, que fue la voluntad ciudadana que salió a pecho desnudo a ponerle fin a un proceso que sabía que tenía que ponerle fin. ¿Por qué? Porque a toda lógica lo que estaba sucediendo había que ponerle fin, había que sacar a Chávez del poder, había que sacar al chavismo del poder. Eso es algo que no tiene espacio para darle otro tipo de interpretación. La voluntad ciudadana de ese mar de gente increíble que salió desde el Parque del Este, del otro extremo, hacia el Palacio de Miraflores, que primero se vio convocada a una tarima debido a las protestas que habían en torno a la situación de PDVSA, a una tarima que estaba ubicada en una zona de Caracas que se llama Chuao. Era evidente, se sentía, y desde ese inicio de la marcha era claro que el destino de ese mar de gente no era otro que Miraflores. Y todos entendíamos que el marchar hacia el núcleo del poder no tenía otro objetivo, sino que extraer del poder al que estaba haciendo daño. Eso, buscarle vueltas que estén en el marco de decir, no, era una protesta ciudadana, para demostrar, no, protesta ciudadana se queda en Chuao. Ese mar de gente era imposible dejarlo en Chuao. Evidentemente ese mar de gente lo que quería era recuperar a Venezuela, recuperar a su país. Y ese fue el destino que se siguió ese día, buscar recuperar a Venezuela. Se logró. Se logró porque esa voluntad ciudadana logró deponer al Chávez. Hizo que Chávez renunciara, pero esa voluntad ciudadana sufrió traición política y traición militar, y la perfecta ejecución del proceso revolucionario para volver a tomar el poder. Chávez renunció porque él después dijo que no, que esa renuncia había sido fraguada. Obvio que es un dato menor, pero ¿renunció o no? No, sí, Chávez renunció y había puesto hasta condiciones de que lo mandaran a Cuba. Eso hay que dejarlo siempre claro. Claro que renunció. Eso fue más que evidente. Corren renuncias hechas, por supuesto. La renuncia fue bajo coacción, claro. Pero un criminal renuncia, pues. Más nada. No es que no hay manera de despedir al presidente de la República. El presidente de la República debería renunciar. De acuerdo al librito ridículo que llama Constitución del 99, que es motivo de muchas de las defensas de las situaciones y de los mea culpa y un mar de estupideces que están vinculadas al retorno de Chávez, quien se debería haber quedado con el poder era el vicepresidente. El vicepresidente para el momento del 11 de abril del año 2002 era Diosdado Cabello. Entonces,
supuesto, se le dice a Chávez que coloque en su renuncia que él mismo despide a Diosdado, que no era el Diosdado el presidente, el que tenía que encargarse del poder. Vamos a seguir el librito ridículo, y el librito ridículo dice entonces que si no está el presidente, no es el vicepresidente, hay que buscar algún tipo de fórmula. La fórmula recae en el Parlamento. El Parlamento de Asamblea Nacional de aquel momento, el presidente de la misma era William Lara. William Lara, hoy fallecido, quizás uno de los seres que más se le arrastró a Chávez en la historia. Proveniente del chavismo, parte de todo lo que le ha hecho daño al país históricamente más allá de Chávez, ¿no? Es esa gente con esa mentalidad socialista, revolucionaria, retrógrada, embasurada, que siempre está allí para ser lastre de una nación. Bueno, ese era el presidente del Parlamento. Parlamento que contaba entre sus diputados con diputados de la talla de Henry Ramos Salú, de Silvia Torres, de Nicolás Maduro, de Julio Borges. Entonces, ese era el Parlamento que había que salvar, porque la institucionalidad del país recaía en la importancia de ese Parlamento. O la respuesta estaba en el Tribunal Supremo de Justicia, en Iván Rincón Urdaneta, en toda la cochinada que habían demostrado cada una de las estructuras del sistema judicial de aquel entonces. Entonces, por eso hay un punto muy importante recordar en toda la gracia, que va más allá de la renuncia, que va más allá de cualquier cosa objetiva, cualquier cosa que quiera decirse puntual de los hechos del 11 de abril. Buscarle soporte constitucional a la necesidad fundamental de extraer a la tiranía es un absurdo, es un ridículo. Entonces, en aquel tiempo era un absurdo, ridículo, y eso permitió la vuelta de Chávez, ¿no? Porque te decían, mira, no, hay que respetar a la Asamblea, hay que respetar esa Asamblea Nacional, hay que respetar la estructura de poderes de aquel entonces, a esa estructura de poderes, ¿no? Donde estaba el fiscal general de la República, para aquel momento era Isaías Rodríguez, un personaje realmente baboso, una cosa tan viciosa, tan viciada. Fíjate que vamos a remontarnos a la constituyente del 99. Isaías Rodríguez era el primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente. El presidente de la Asamblea Constituyente era Luis Miquelena, el padre político de Chávez, héroe opositor. Y el segundo vicepresidente era Aristóbulo Istúriz. Terminando la constituyente, cuando se arma el congresillo y todo este tipo de cosas, Chávez le dijo a Isaías, que venía de esa posición, tú vas a ser el fiscal general de la República. Esa asamblea lo validó y esa cochinada estuvo allí. Y el fiscal, que debería de ser algo imparcial, había estado como vicepresidente de la Asamblea Constituyente, hecha a la medida por Chávez, bajo una estructura donde tan solo habían 4 constituyentistas de signo medianamente opositor. ¿Y todo eso es lo que el país buscaba defender como legalidad? No, por supuesto que no, porque el país no tiene conocimiento de eso, no tiene ese tipo de realidades. Es la estructura política, académica, comunicacional que ha hundido a este país constantemente. Lo hizo en aquel entonces, hizo posible la vuelta de Chávez, esa fue la gran parte de la traición política, y ha hecho posible la vestimenta de democracia de cada una de estas situaciones. Por eso es que es tan importante esa parte con la que abriste, conocer la historia para no repetir los errores. Más allá de la historia del caso particular de Venezuela, vamos a conocer una historia global. Si usted extrae una tiranía y juega la democracia, perdió. Aquí quisieron ser aún más creativos. Aquí intentaron generar un esquema de vacío de poder. El presidente renunció y dejó e hizo que el vicepresidente también renunciara. Bueno, de acuerdo al librito rico, le tocaba a William Lara. Por supuesto que era inviable esa realidad. Por supuesto que esa realidad es absolutamente inviable. Igual cuando se ponen a decir, pero ¿por qué Carmona se autojuramentó? ¿Y quién iba a juramentarlo? ¿Cuál de los criminales tenía el deber o la legitimidad política para legitimarlo? ¿Por qué los gobernadores de oposición estuvieron tan en contra? Y ahora los escuchen. No, yo fui en representación de la presidencia de la Asamblea de Gobernadores. Yo, como gobernador electo de otro estado, a mí me habían puesto, me dijeron allí en el decreto que leyó Carmona, de que mi cargo podía estar guindando.
Si es que los otros 15 gobernadores eran criminales, eran estructuras del chavismo. Todos tenían a su mando policías armados. Todos controlaban indirectamente a las alcaldías de cada una de sus zonas, las cuales también tenían policías armados. Y tú los ibas a dejar en el coroto, ¿sí? Tú los ibas a dejar poder porque eso es chévere. Tú ibas a dejar a todos los hijitos de Chávez con sus jugueticos para darle estabilidad al proceso de transición de un gobierno. Y entonces hoy se dan, no, lo que estaba haciendo Carmona era anticonstitucional. Yo siempre me opuse. ¿Por qué se oponen? Porque los dejaron por fuera. Porque no les dieron la oportunidad de robar en ese momento que había de ese quiebre de país. Porque los que entraron a hacer las cosas no iban a contar con ellos, sentían que tenían, porque también eran bastante neófitos en el entendimiento de la política, creían que con el asunto de los militares y el horror de lo vivido el 11 de abril, se acababa el chavismo y iban a poder contar con el sostén suficiente para hacer el cambio. Porque no hay cerebro, ¿no? Porque no se entiende que es un proceso revolucionario, porque no se entiende el proceso de infiltración, porque no se entiende el control del esquema mediático, porque no se quiere asumir realidades, porque no se entiende que los compadres seguirán allí, que las traiciones están allí, que el enemigo interno es enorme. Entonces, mucho de lo que hizo posible la vuelta de Chávez en el esquema de la traición política es haber defendido a personajes como el ejercicio político de personajes como Nicolás Maduro, el diputado, a personajes como Ramos Alú, el diputado, a personajes de estos que lo único que han hecho y han comprobado lo que se ha hecho durante todos estos años es hacer posible que la tiranía siga destruyendo a Venezuela. Eso es algo que el venezolano tiene que terminar de comprender. Y por eso pasamos ya ahí al proceso de despersonalizar. Todos los de aquel momento, todos los de estos 20 años y todos los que, como hoy, que sale un documento de una carta dirigida a la administración Biden, donde 25 grandes exponentes de la mediocridad venezolana le piden a Biden que baje las sanciones. Es algo tan enfermizo, porque es todo dentro del marco de la ley. Porque, mira, aquí Maduro es el presidente. Es lo que te están diciendo en el documento estos 25 normales. Y lo hacen en nombre de mi país. Igualito como todos y cada uno de ellos que salieron a defender a estos personajes en las posiciones políticas. Quiero ser muy claro en eso, las posiciones políticas de estos personajes. Porque que vaya a defender sus derechos humanos, ok, dale, defiéndelo y después se pone en el juicio el carácter criminal de un tipo que, como José Vicente Rangel, que le ordenó al alcalde de Caracas aquel entonces, Freddy Bernal, Freddy, sal y di en televisión que la gente salga con palos, piedras y cuchillos, que eso los asusta, que eso los caga. Esas eran las palabras del entonces ministro de Defensa, posteriormente vicepresidente de la República de Chávez, un connotado periodista de este país, avalado por toda la estructura de izquierda que ha hecho posible la destrucción de mi país. Entonces, lo fundamental a comprender de esto es ese proceso ideológico, es extender esa gran mafia podrida que es nuestra casta política, comunicacional y académica, que en cuanto al entendimiento político han hecho posible todo lo posible para la destrucción de Venezuela, utilizando para eso la voluntad de una sociedad que, ávida de liderazgo, ávida de guía, sigue recurriendo constantemente a los que han hecho posible esto, a los que trajeron al chavismo, a los que han consolidado al chavismo, a los que han matado cada una de las salidas que ha tenido Venezuela frente a esta realidad. El 11 de abril, como tal, el hecho, el mismo Chávez lo reconoce después en julio de ese mismo año, en plena Asamblea Nacional, en un discurso de orden, Chávez dice, yo generé la crisis. ¿Por qué? Porque estábamos todos conscientes de que el proceso chavista en aquel momento iba a derivar en algún momento en una acción militar. La acción militar no estaba cuajada, no estaba lista. Por lo tanto, él generó la crisis. Generó la crisis con una serie de situaciones que van desde unas aberrantes leyes habilitantes, una serie de decretos leyes que iban generando un caos nacional impresionante, decretos leyes tan absurdos, tan salvajes, que hizo que el país en diciembre del año 2001, el 10 de diciembre, una fecha
importante para el comercio, para el movimiento, el 1 de diciembre, el país entrara a paro y el país se paralizó y eso dio el espacio para la catapulta política de personajes como Carmona Estanga o como Carlos Ortega, presidente de la CTV en aquel entonces. Porque la realidad que se vivía desde el inicio, desde antes de la llegada de Chávez, consciente para cualquier persona con sentido común, era que el país entraba en un proceso de destrucción. Y todo lo que hacía Chávez era destruir el país. Pues. Por eso hay ese paro ese 10 de diciembre del 2001 y por eso fue tan fácil para Chávez provocar la crisis de abril. Atacó directo a la gallina de los huevos de oro, a PDVSA, iba a destruir PDVSA. Como siempre insistimos, la misión de Chávez era destruir a Venezuela y la mejor vía era destruyendo a PDVSA. Entonces, ese punto que es la realidad política que hace que todo un país se vuelque, que exista una dirigencia empresarial bien vista por la sociedad, que exista una dirigencia sindical bien vista por la sociedad, es decir, totalmente contrario, totalmente irregular en nuestro país. Y que esas dos fuerzas estuviesen claras y fuesen los motores de la salida del chavismo, era una demostración de la realidad de lo que el país vivía, necesitaba. Fíjate que ahí estamos hablando de que la estructura política no estaba protagonizando. Estaban la fuerza empresarial y la fuerza laboral. Estaba la ciudadanía expresada en esas formas, no dentro de la forma de los aparatos políticos partidistas. Pero los aparatos políticos partidistas, al verse desplazados, se abrazaron a la Constitución de Chávez, se abrazaron al hilo constitucional, se abrazaron a todo lo que constantemente ridiculizan, hacen trampa, pusieron a Maduro violando el mismo librito ridículo que pasara de vicepresidente a candidato presidencial, han hecho todas las estupideces y ridiculeces que se han hecho durante el proceso del guiado, han avalado que leyes orgánicas sean aprobadas sin el quórum correspondiente de las terceras partes, como fue la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, donde se pasó aquí de 12 magistrados a 32 magistrados. Entonces, toda esa oposición, todo ese país político no ha hecho otra cosa que hacer posible esta realidad. Y hoy la siguen haciendo. Y hoy buscan las mil y una formas para que el país quede sumido dentro de la mentira y el chantaje de la unidad electoral para poder volver en el 2024 a darle un jaque mate al chavismo. Porque ahí sí vamos a poder contra Maduro. Todo dentro del marco del librito ridículo, todo dentro del marco de la Constitución, teniendo el hilo constitucional y la defensa del criminal que ha destruido Venezuela. El día 14 se cumplieron 9 años de que Maduro está como presidente. 9 años. 9 años. Vamos al punto Maduro. Como siempre hemos repetido, Maduro estaba con Chávez desde posterior al golpe. Hay un punto que es bien importante que siempre quiero recordarles. Hay una asamblea del MBR, que era del MBR 200, que era el movimiento bolivariano revolucionario 200, que una cosa de las tantas herramientas revolucionarias que estaban dentro de la Fuerza Armada venezolana. Chávez da los golpes y todo lo demás, pero después cuando toma cuerpo político, hay una asamblea en la ciudad de Valencia. En esa asamblea, Chávez quiere decirle a su movimiento político que van a cambiar, se van a convertir en el movimiento Quinta República y que van a avanzar en la búsqueda político-electoral del poder. Chávez contaba en ese momento con un personaje, un coronel de la Fuerza Aérea, Luis Alfonso Dávila, que después fue presidente del Senado, el último congreso bicameral que tuvo el país antes de la constituyente. Fue un canciller y fue hasta ministro del Interior y después fue líder opositor. Y contaba también con un hombre que recientemente falleció, Izarra, un revolucionario, un comunista, una persona hecha para hacer daño, pues, y que siempre estuvo en la Fuerza Armada, llegó al grado de teniente coronel de la Fuerza Aérea. Esa era el ala militar política de ese movimiento. El ala civil de aquel movimiento era Nicolás Maduro, Silvia Flores y Freddy Bernal. El ala militar, al exponer el camino electoral,
todo dibujado por Luis Michelena, fue atacada por el ala civil. El ala civil dijo, no, esto es plomo. Es decir, Silvia, Maduro, Frei Bernal. Por supuesto los convencieron porque ahí se hacía lo que Chávez ordenaba. Y se entró al proceso electoral. Ese es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro después es constituyente, Nicolás Maduro después es diputado, Nicolás Maduro es presidente de la Asamblea Nacional en 2 oportunidades. Nicolás Maduro después pasa 6 años como canciller de la República, el canciller que estuvo más años en la historia de la República en ese cargo, y después vicepresidente. Y siendo vicepresidente, violando el librito ridículo el vicepresidente, si se muere el presidente, no puede ser candidato presidencial, pero no importa, aquí la oposición validó todo eso. La Corte Suprema, el Tribunal Supremo, dictaminó que eso era lo que se iba a hacer y la oposición venezolana lo avaló todo y participaron en elecciones y cada una de estas cosas y han hecho posible en los 9 años de Maduro en el poder con toda la legitimidad que la oposición le brinda. Estoy un poco perdida. O sea, Michelena, ¿por qué Chávez lo obliga a renunciar como ministro del Interior? Ok. Luis Michelena fue un comunista de toda su vida. Junto con Machado, ellos fundan el Partido Comunista. Él era un sindicalero. Ellos tenían una cosa que fue conocida en aquel tiempo como el machamique. Michelena Machado Michelena. Y eran siempre estos cabeza calientes, esta gente que siempre va generando caos, haciendo que se levante el proletariado y todo ese tipo de barbaridades propias del socialismo. Bueno, eso le dio a él un espacio político por años. Ya Michelena, ya viejo, sale Chávez y listo, vio su sueño, vio Michelena, todo con muchos años corridos en la política venezolana y conociendo cada una de las estructuras, y tanto nacionales como internacionales, dependientes de la izquierda y funcionales dentro del aparato político que desde el 58 gobierna Venezuela, es decir, izquierda vegetariana, conocedor de todo ese aparato, le explica a Chávez cómo hacer la cochinada. Mira, esto es lo que hay que hacer, tú te vas a lanzar a presidente, vamos a buscarte a estas personas, yo voy a conseguir un dinero por España, que me lo va a dar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Eso está claro, todo eso está documentado, cuando era ilegal que entes extranjeros financiaran procesos electorales venezolanos. Todas esas cochinadas pasaron, ¿ok? Entonces, y todo en ese punto la fue protagonizando Luis Michelena. Luis Michelena se convierte en el padre político de Chávez, se logran el triunfo, ese triunfo también entre comillas el del 98, y Chávez es presidente. Después comienza el proceso constituyente y el que debería haber sido el candidato más votado debería haber sido el presidente de la Asamblea Constituyente, pero no. Chávez decidió que el candidato iba a ser Luis Michelena y Luis Michelena presidió la constituyente. Imagínate la confianza que le tenía Chávez a Luis Michelena, que le dio la presidencia de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, en el modo en que Chávez la inauguró, tenía carácter originario. Es decir, que si Luis Michelena hubiese sido otra cosa, podía haber sacado a Chávez del poder, podía haberlo inhabilitado para el proceso electoral próximo de legitimación de poderes posterior a la constituyente. Nada de eso lo iba a hacer porque, por supuesto, era el padre político de Chávez. Entonces, no importa, el país seguía aplaudiendo el movimiento y el hecho democrático de la Asamblea Constituyente. Luis Michelena después se queda dominando el congresillo cuando Capriles le entrega a la Cámara de Diputados y Luis Alfonso Dávila le entrega al Senado. El congresillo gobernó hasta que le dio la gana. Michelena lo manejó y después Michelena pasó a ser el ministro del Interior. Michelena generó distintas cosas y tenía él una parte del Tribunal Supremo, tenía jueces que le respondían y había un peligro de que Michelena sumara a los jueces que le respondían a él con los jueces que le respondían todavía al Partido Acción Democrática, a los ADECO, y entonces él logra generar un espacio donde va intentando hacer que Chávez lo obedezca más a él a través de que lo obedezcan más a él, siguiendo las líneas que Fidel emanaba a través de él, que
lo bypaseara y obedeciera directamente a Fidel. Entonces, Michelena, para no verse desechable, intentó organizar distintas cosas con sus propios diputados, con los diputados que le respondían directamente a él y le respondían los jueces en el Tribunal Supremo. Y un poco antes de los hechos de abril, ya para el proceso de la segunda aberrante ley habilitante, Michelena se desprende del Ministerio del Interior y de inmediato se convierte en líder opositor. Líder opositor recibido mira, y era don Luis para aquí, don Luis para allá, y fundó un partido con un bote de comunistas de aquel entonces, Rafael Simón Jiménez, Delsa Solórzano, la líder opositora. Y todo eso, Alejandro Arma, es un sentido que salieron a fundar un partido Solidaridad, creo que se llamaba en aquel momento, intentando tomar las banderas de la igualdad. Bueno, el asunto es que, como todo eso, en ese mar de basura, Michelena era un experto y pudo llevar toda su tripulación a los puestos de la oposición. Recibido con aplausos. Sí, claro, por supuesto. Eso es parte de la penetración constante de la izquierda sobre la misma izquierda opositora. Por eso cada vez que te hablan de unidad, ¿unidad con quién? ¿Con Ahora, quién? hay algo que no me cierra. El gobierno es de izquierda, la oposición es de izquierda. O sea, se oponen a sí mismos. Lo que pasa es que nosotros venimos de un proceso. La gente tiene que estudiar una cosa que se llama fabianismo. El movimiento fabiano es el movimiento que, fíjate, es tan interesante que ellos tienen como bandera, como escudo, un lobo, un coyote, un lobo, y sobre él hay una capa, su capa lo que usa es un cordero. ¿Por qué? Porque es un lobo disfrazado de ovejita. El movimiento fabianista, que nace en Reino Unido a principios de 1900, busca hacer potable el comunismo. Dice, la única manera como entrar en los procesos comunistas siempre es por la fuerza, eso no puede ser, tenemos que buscar una cosa que haga que la gente pueda desear la idea, ¿no? Desear que sea cada vez más gente que entienda que esto es buenísimo. Y después le metemos comunismo, no hay problema, pero el asunto es que crean en esta cosa, que crean en el socialismo, que crean que el socialismo democrático existe, que crean en la socialdemocracia. Entonces esa es la base de ese esquema. El proceso venezolano que entra en el 58 es precisamente eso, la estructura socialdemocrática que es la encarnación propia del proceso fabianista. En ese caso es protagonizado en 1958 por Rómulo Betancourt, que se le considera uno de los padres de la democracia venezolana. Rómulo Betancourt venía de fundar el Partido Comunista de Costa Rica. Pero llega aquí y se pelea con Fidel. Entonces tú tienes a la izquierda vegetariana peleando con la izquierda carnívora. Y el resto, ¿dónde está el otro espectro ideológico? ¿Dónde queda el resto de la sociedad que entiende que el socialismo es nocivo? Queda desplazado porque la pelea se queda entre la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. Eso es lo que ha hecho todo el tiempo la estructura, después la estructura de la socialdemocracia en Venezuela, peleaba la socialdemocracia ADECA con el socialcristianismo copellano. En la cabeza del socialcristianismo copellano, Rafael Caldera, uno de los hombres que nada más basta leer la ley del trabajo para ver el carácter socialista de la misma. Un hombre que creó un partido como Copey y lo destruyó después para poder asegurar el poder de nuevo y generó otro partido, Convergencia, para poder llegar de nuevo a la presidencia y sobreseer el juicio de Chávez y traer gran parte de esta desgracia. Entonces, hoy tenemos a la izquierda carnívora en ejercicio, después de todo el trabajo que hizo la izquierda vegetariana para que fuese posible esta realidad. Por eso es que siempre decimos, si aquellos años de la pseudodemocracia que teníamos hubiese servido para algo, jamás llega a una cosa como Chávez. Eso es imposible. Para la gente que añora la Cuarta República y aquellos gobiernos, si aquello hubiese servido, nada más piensa en un momento en la increíble cantidad salvaje de dinero
que entró aquí posterior a la guerra de Yom Kippur, cuando el petróleo de verdad se puso a valer, piensen un solo segundo en eso. Vean la foto de Dubái, de Qatar, de cualquiera de los países petroleros. Piensen en Venezuela. Entonces, allí terminen de pensar un solo segundo, un solo momento, si aquella basura sirvió para algo. Porque aquello fue tan dañino que trajo una cosa como Chávez. Bueno, entonces trajo a este proceso de izquierda carnívora que estaba bien en el poder y tienes a toda la izquierda vegetariana simulando ser oposición. Entonces tú lo ves en este discurso donde tú encuentras a un gobierno que viola todos los poderes, un gobierno que está señalado por financiamiento de terrorismo, es un gobierno donde todo el gabinete tiene un letrerito de se busca, de toda esta cosa, incluyendo el presidente de la República, el ministro de la Defensa. Es un gobierno que está por todos lados demostradas las vinculaciones al narcotráfico, el cual vamos a sacar con votos y va a ser de manera democrática y a través de un proceso unitario. Y para eso le estamos pidiendo a la administración Biden que utilice la única herramienta que le ha hecho daño al gobierno dentro del marco internacional, que por favor se la quite porque el asunto es mantener todo dentro del marco de la Constitución. Así, esa es nuestra realidad. Cuando digo que tenemos que conocer un poquito más la historia, yo no tenía idea que George Bernard Shaw, H.G. Wells, por ejemplo, fueran de la Sociedad Fabiana. Sí, la ciudad de Blasquez. Hasta la Rosa de Luxemburgo pasó por ahí. Dice Bernard Shaw, no puedes convencer a nadie de que es imposible destruir un gobierno en un solo día. Pero todo el mundo está convencido que no puedes convertir vagones de primera y tercera en segunda clase, chabolas y palacios en viviendas cómodas, y joyeros y sastres en panaderos y constructores, simplemente cantando la marsellesa. Bernard Shaw era genial. Un hombre tan increíblemente malo, genial. Sí, sí, y el fundador, Sidney Webb. Esto está increíble. El resultado inevitable de la democracia es el control por parte del propio pueblo, no solo de la propia organización política, sino también de los principales instrumentos de riqueza. El aspecto económico del ideal democrático es en realidad el socialismo. Exacto. Entonces, ¿qué tú tienes allí? Tú tienes allí un proceso de la evolución de lo sostenido por Marx y Engels tanto en el manifiesto comunista como en el desarrollo posterior del Capital de Marx. Es decir, ahí tú ves un proceso evolutivo. Cuando yo hablo de proceso neocomunista, me baso en los mismos esquemas evolutivos, tal como sale el proceso fabianista y se genera toda la estructura de la socialdemocracia, tal como viene un momento posterior y nos encontramos con todo el manual, el gran libro de instrucciones del marxismo cultural que dejó Gramsci, nos encontramos hoy con este esquema de neocomunismo. El neocomunismo no se ata a los principios del odio al capital. No. Simplemente es el control. Eso que dejó muy claro el proceso fabianista es ese ejercicio del control. Eso es neocomunismo. Eso es lo que vivimos hoy. No porque tenga que tener las mismas banderas. Es la estructura de control y que utiliza todo un esquema de lo aprendido durante todos los años donde los procesos comunistas han ejercido el control de las sociedades. Busca cuáles son los errores, busca que el concepto es precisamente debilitar a la sociedad, no fortalecer una estructura que funcione para ti. La estructura que funcione para ti lo que tiene que estar es vinculada a la represión y al envelecimiento y debilitar al resto de la sociedad. Más nada. Eso es cómo funciona esa evolución de esos mismos conceptos. Para eso, lean un poquito a Gramsci, lean un poquito a Marx y van a encontrar cada una de esas hilos. Son completos, son sencillos y aquí está la realidad hoy. No te pido que vuelvas atrás en el tiempo, es imposible, pero si no hubiese habido un 11 de abril, ¿Chávez habría terminado su gobierno, habría sido reelecto y se iba, o esto iba a suceder sí o sí? Esto iba a suceder sí o sí, y eso es un punto bien importante. Y si me desvío del tema, vuélveme a traer a allí. Porque me hiciste recordar que es una cosa muy importante.
El hecho mismo de la juramentación de Carmona, el hecho de cada una de este tipo de situaciones, hay que entender que quien se hubiese juramentado, quien lo hubiese hecho, lo que hubiese sucedido, iba a encontrar con que la estructura política y comunicacional del país le iba a quitar el piso político. No importa quién lo hubiese hecho. Si de verdad se quería hacer un cambio, es decir, sacar la estructura de Chávez y poner a un lado la estructura política que estaba haciendo daño, por supuesto, le iban a quitar el piso. Entonces, cada vez que usted ve a alguno de estos personajes hoy haciendo esos mea culpa, no, el decreto de Carmona era algo impensable. Si son tan jóvenes, busquen los videos, busquen la reacción de aplauso a cada lectura de cada una de las cosas de Carmona. Piénsenlo hoy, por supuesto hoy van a tener que darle la razón a Carmona en cada una de esas palabras, en cada uno de esos decretos. Por eso yo siempre pongo todos los años una serie de tweets donde pongo yo sí aplaudí, porque todavía se aplaude y se aplaudirá cuando se haga, porque es absolutamente lógico. Si usted tiene un país en manos de una estructura criminal, usted tiene que desplazar. Si la estructura criminal es dueña de la institucionalidad del país, si usted va a defender esa institucionalidad, usted va a perder. Lo van a quitar del poder. Entonces no va a poder haber cambio. Y ese proceso, por lógica, iba a volver a traer a Chávez. El proceso de la vuelta de Chávez, nosotros tenemos que comprender que el proceso revolucionario de aquel entonces, en ese momento del 11 de abril, venía socavando a la Fuerza Armada, al límite, a la situación tal que el chantaje militar fue posible. Pues. Si no hubiese habido ya tal, porque no, los que se escudan del amor a la institucionalidad mienten de manera descarada. Ese refugio que tomaba Baduel, el compadre Chávez, diciendo, no, yo defendí la Constitución. Ridículo. Señores, el país estaba siendo destruido. Fidel tenía presencia en Venezuela. El comunismo estaba haciendo estragos. Eso es una realidad. Ya sus 200 militares habían sido torturados. Hay evidencia. Hoy hay cualquier cantidad de informes que hablan sobre eso del año 2001. 2001. Entonces, todo eso era claro, todo eso era evidente. Ya se veía la gran cochinada del proceso electoral del año 2000, donde Indra fue el protagonista del fraude de aquel entonces. Hecho, validado gracias al otro compadre de Chávez, Arias Cárdenas, como candidato presidencial. Por cierto, para que se entienda la cantidad de barbaridades para la gente que le gusta la parte del chisme de los intríngulos de aquel momento, mientras sucedían los hechos del 11 de abril en la estructura militar, en pleno Ministerio de la Defensa, ahí estaba Arias Cárdenas, celular en mano, echándole todo el cuento al otro compadre Chávez, a Baduel, y programando cómo iba a hacer el proceso de traer de nuevo de vuelta a Chávez a poder. El asunto es que es traer a Chávez, y lo que Chávez buscaba en ese momento, y por eso renuncia, llévenme a Cuba. Chávez jugaba ahora el tiempo, ¿no? Le decía, llévenme a Cuba y me dan $7 millones en efectivo. Por supuesto que ya Chávez se había robado muchísimo más. Lo que estaba haciendo generando la discusión, la molestia, el ruido, que unos se sintieran ofendidos, que los otros se molestaran, que vamos a parir los reales, ¿dónde están los reales? ¿Quién tiene una partida secreta? Vamos a darle los reales a este loco, móntelo en un avión. Lo que pasa es que en todo eso, mientras eso sucedía, durante todo ese tiempo se ganaba, Fidel llamaba a todos los generales venezolanos y a todos los políticos venezolanos donde tenía acceso y les ordenaba. El que era comandante del ejército de aquel entonces, para el momento en que Chávez renuncia y Carmona pone de ministro de la Defensa a un almirante, él decía que ese puesto lo tenía que haber tenido él. En la lógica de cómo funcionan los ejércitos y las Fuerzas Armadas, quizá hubiese sido lógico que fuese un general del ejército quien tomase el puesto de la defensa. Pero él, que venía de un comportamiento absolutamente pusilánime, él, que fue tan ridículo como para llegar a Miraflores el 12 de abril y decir, oye, me cambiaron, oye, que no sé qué pasa. Eso. Él, que evitó que se cambiara la Guardia de Honor y que se permitiese que la Guardia Militar que protegía a Chávez se quedase con el control de las armas en el Palacio Blanco frente al hecho de un cambio de gobierno. De un cambio de gobierno por ese hecho, por la situación que estaba sucediendo, por el carácter militar de la situación que estaba sucediendo. Entonces,
todo ese mar de ridículos y de las miserias personales se van a repetir. Eso entiéndase. Eso es una fija. El asunto está en lo básico, en lo importante y en el fondo. Cada vez que hay un esquema de esto de extracción de un proceso revolucionario, simplemente la extracción de un gobierno, por un hecho fáctico, pretender agarrar el librito constitucional y decir, ay, ahora viene este, o señora, eso no sucede. Eso es mentira. Aquí la democracia se vanagloria del 23 de enero y el supuesto golpe de Estado que le dieron al general Marcos Pérez Jiménez. ¿Cuál es la razón de una figura como después el almirante Wolfgang Larrazábal estuviese allí? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Cuál es el espacio para eso? ¿De dónde? ¿De qué clase de sombrero absurdo en Venezuela, la Venezuela actual, cuando sale Carlos Andrés Pérez a través del antejuicio de mérito sale el poder? De repente, Ramón J. Velázquez, un senador que no era el presidente de la Asamblea, no tenía nada que ver, de repente es el presidente de la República y se encarga de la transición. ¿Dónde está la estructura constitucional que hace posible eso? La realidad es que en aquel momento de Carlos Andrés se hizo todo dentro de un marco de pseudodemocracia y un espacio y se necesitaba un proceso de estabilidad. Y se sacaron del sombrero un conejito, a Ramón J. allí. Eso fue lo que sucedió el 11 de abril. El 11 de abril no se podía colocar a nadie del gobierno. Colocar a cualquier diputado era validar esa Asamblea Nacional que tenía que ser defenestrada. Tenía que colocar el sombrero. Y vas a traer a cualquiera. Por supuesto, volvemos al caso, en diciembre del 2001, con el paro de diciembre del 2001, Carmona Stanga logró tener una posición y convertirse en un referente político del país. Fue impresionante. A las 6 de la tarde, en un avance de noticias, Carmona Stanga dice, arriba las Santa Marías, diciendo que el paro había terminado. Y el acuerdo con los canales de televisión es que tenían cámaras en la puerta de 2 centros comerciales grandes del país, y entonces cuando abrieron eso, Carmona diciendo eso y la pantalla mostrando lo otro. Y era eso, la oportunidad de futuro, de vida. Había un músculo político que en ese momento estaba representado por el empresariado. Un increíble absurdo en algo como nuestros países. Pero esa es la razón de por qué Carmona llega allí. Por supuesto, hay un olfato político, hay una estructura política detrás de Carmona que aprovecha las oportunidades y hace lo lógico, intentar tomar el poder. ¿Por qué? Porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. Si tú estás pendiente, tú vas y avanzas. Hay distintas cosas de lo que estaba sucediendo en ese día que son bien interesantes, que entra en el no entender cuánto vale Venezuela, ni no comprender lo que es un proceso revolucionario, ni nada de esto. Que muchos de los actores principales de aquel entonces, después del 11 de abril, decían, estaban reunidos en un canal de televisión, en Venevisión, la gran mayoría de ellos, y todos ellos decían, mira, vale, vámonos para la casa, vamos a dormir, yo estoy cansado de la marcha, yo llevé mucho solo hoy. Frente a la realidad que había vivido el país. Otros al día siguiente, ¿dónde está la renuncia de Chávez? Hay que ver, ¿dónde está la renuncia? Yo sin la renuncia no emito opinión. Pero el tipo mataron gente el día anterior. El tipo acababa de dar la orden de que le dispararan a civiles. El tipo tenía, y quedó demostrado en ese mismo momento, que había una red para imponer un plan de defensa de la ciudad de uso militar contra civiles. Puente Llaguno fue uno de los protagonistas del proceso civil contra civil, ¿no? Pero ahí Chávez le había otorgado armas a la estructura de los círculos bolivarianos. Para que se entienda esa situación, hay que entender el centro de Caracas. La marcha que venía desde el este de Caracas llega al centro de Caracas, principalmente a la avenida Baral. La avenida Baral está a pocas cuadras del Palacio de Miraflores. Pues. Una de las maneras de acceder hacia el Palacio de Miraflores, ya no por la avenida Baral, sino por la avenida Urdaneta, si no me equivoco, es justo el Puente Llaguno. El Puente Llaguno fue bloqueado por la estructura chavista. Ellos pusieron una tarima y una defensa, y desde ahí era donde se hacían todos los gritos y las arengas de ese día, y salía la gente con cuchillos y pistolas y mostrándose, mira, vengan para acá, lo vamos a matar.
Entonces, por supuesto, desde allí le dispararon tanto a la policía metropolitana que estaba en defensa de la gente que estaba en la marcha, como por supuesto a la gente que estaba allí. Ese día, como siempre, insisto que en esta bendición de país, es increíble que nada más ese día, en esa masacre, que es una realidad, tan solo cayeron 19 personas. Es algo impensable para la cantidad de plomo que corrió ese día. Es algo realmente increíble para la cantidad de heridos de ese día. Es realmente asombroso cuando se ven los videos de esos días y se ve tanta gente disparada, tanta gente herida. Cuando después se hacen los estudios planimétricos, hay un trabajo extraordinario que hizo la gente de lo que hoy representa el Foro Penal, en aquel tiempo se llamaban Vives, si no me equivoco, donde se hace una planimetría y se ubica con movimientos, con fotografías, todo lo que hizo el chavismo, gente con banderas, ubicando a sus tiradores, indicando hacia dónde disparar, a qué hora disparar, de acuerdo al movimiento de cada una de estas cosas, la ubicación de los francotiradores, cada una de esas cosas quedaron claras, tan claras que fueron el soporte de lo que fue la solicitud ante la Corte Penal Internacional en la inauguración del Estatuto de Roma en el año 2004 contra crímenes de lesa humanidad contra el primer presidente en ejercicio, contra Chávez. Con eso se inauguró la Corte Penal Internacional. Por supuesto, Luis Moreno Campo engavetó eso, tal como Aracán con las cosas de Maduro. El asunto de esa realidad, de lo que estamos viviendo, de lo que se vivió en aquel momento, es que en aquel momento, frente a eso, frente a ese crimen, la estructura política decía, vamos a dormir, a mí me duele la cabeza, yo llevé mucho sol, o dame la renuncia, yo necesito ver la renuncia de Chávez. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, vamos al punto que creo que es fundamental entenderlo para el mañana y no cometer los mismos errores. No solo es lo ilegítimo del librito ridículo que nace a través de un proceso violatorio de la constituyente del 61, de la constitución del 61. No solo es lo absurdo de legislar el derecho natural a la libertad para los que se ponen radicales abrazando el librito ridículo. El artículo 350 dice, no puede legislar el derecho natural a la libertad. Si usted está en tiranía, lo lógico es deshacerse de la tiranía. Para los amantes de los procesos constitucionales, les recuerdo que todo lo que dice el librito ridículo en sus 350 artículos, eso que parece un reglamento de tránsito y no una constitución, puede ser interpretado por por el TSJ, que tiene 32 magistrados en este paísito, mi país, tiene 32 magistrados. Que existe dentro de eso una sala constitucional que agarra cosas como el artículo 72, lo interpreta como le da la gana, como debería de ser dentro de cualquier pensamiento lógico, pero contrario a lo que dice el librito ridículo, no importa. Entonces, esa es la realidad que vive Venezuela, que tiene que estar consciente de dónde está el error de los posibles cambios de mañana. El error principal está en el leguleyerismo insensato. En todo este festival de insignes personas como los 25 representantes de esto que fueron a pedirle a Biden que disminuya las sanciones, como los 911 arrastrados de 1989, como todos los que dicen, ay, el decreto Carmona, qué malo fue. Todos y cada uno, consciente o inconscientemente, son culpables de esta realidad y de todo lo que sucede en el mañana. ¿Por qué? Porque le diste herramientas de vestimenta democrática a una estructura revolucionaria comunista que no busca otra cosa que la destrucción de Venezuela. Se lo diste porque eres imbécil. Porque es la única cosa si no eres el socio de esto. Si no estás metido en este cuadro, si no formas parte de la estructura revolucionaria, eres profundamente imbécil. No tienes la más mínima noción política. Uno puede estar muy claro que uno de los firmantes del bochinche de hoy, Luis Vicente León, es una rata que trabaja para el gobierno. ¿Cómo no? Es el generador de encuestas favorito de la oposición. Pero ya hay otra gran cantidad de pendejos firmantes que son imbéciles, profundamente imbéciles políticamente hablando. Pueden tener cualidades como economistas, como arquitectos, como cualquier otra cosa. Políticos. Son imbéciles. Y como esos hay muchos. Y son aplaudidos por la sociedad venezolana. Son victoriados por la sociedad venezolana, reconocidos. Se esperan sus artículos, se esperan sus programas de opinión, que den alguna entrevista, para llenar al país de un festival de pendejada leguleyerista vacía y sin sentido cuando se encuentra usted en un proceso revolucionario.
¿Es necesario mantener el orden, la paz, la justicia, la ley, los procesos constitucionales? Claro que sí. Se tiene que generar una constitucionalidad ad hoc, la básica para el control de este tipo de situaciones. Se ha hecho en cada uno de los procesos históricos donde se depone un gobierno. ¿Dónde está la novedad en eso? ¿Qué crees? Venezuela. Venezuela lleva 26 trajes a la media, 26 constituciones, sin contar la cantidad de enmiendas, remodelaciones y la cantidad de meses que cada una de esas constituciones fueron violadas. Constantemente, por cualquiera de los presidentes, por cualquiera de los ejercicios democráticos, como lo que vivimos en la pseudodemocracia o lo que protagoniza el chavismo. Esa es la realidad política. Buscar estabilidad constitucional manteniendo con la tiranía en el ejercicio no solo es suicida, es algo peor, es una cosa enfermiza, es aberrante. Darle estatus de mantener todo dentro del marco de un proceso el proceso legal generado por el chavismo, controlado por el chavismo, ejecutado por el chavismo y mantenido de manera democrática por la oposición que ha vestido de democracia al chavismo. Claro, eso sí. Noel, no conozco Venezuela, pero ¿el alcalde de Baruta está cerca de Caracas? Sí, de Caracas, sí, Caracas, lo que se conoce como la Gran Caracas, es un compendio de municipios pequeños. El municipio más grande es el municipio Sucre, está el municipio Chacao, el municipio Baruta y el municipio Latillo. Todo esto pegado al municipio Libertador. Y esto vendría a ser lo que es Gran Caracas, que es en donde está el centro del país, el centro de los poderes, el centro financiero del país. Baruta es quizá el segundo municipio más rico del país. Ujú. Por eso entonces el alcalde de Baruta en ese momento estuvo en la embajada de Caracas, don Capriles, para constatar de que no había ningún refugiado del gobierno pidiendo asilo. Capriles se va a la embajada de Cuba porque había una gran parte de venezolanos que habían tomado el exterior de la embajada de Cuba. Capriles va, siendo alcalde de Baruta y siendo la embajada de Cuba ubicada en ese municipio, va a solicitud de Sánchez Otero, que era el embajador de Cuba en Venezuela en aquel momento. Y él va porque la gente que estaba afuera, por supuesto, estaba quemando los carros de la embajada había sacado sus vehículos de la embajada para poder guardar los vehículos de otras personas que no se viera quién era quién. Entonces, por supuesto, la embajada sacó sus vehículos oficiales para poder llenar el estacionamiento con otros vehículos, con los personajes que fueron a esconderse allí. Capriles va, hace toda una payasada, lo suben por una escalerita por fuera para que entrara saltando una pared y hace un espectáculo bien ridículo y después lo montan, le toman unas fotografías adentro conversando con Sánchez Otero y sale diciendo no, ahí no hay nadie escondido, todo está muy bien. Esa parte de lo anecdótico del ridículo de esos días. Claro, porque lo habían acusado a él, pero después, como vieron que había querido ayudar, nada más, estaba acusado de haber irrumpido en la embajada, pero el embajador noruego salió a Sí, defenderlo. Bueno, una historia de James Bond, más o menos. claro, eso es un colmo del ridículo porque Capriles va a solicitud de Sánchez Otero, del embajador de Cuba. Es el que facilita cada una de las cosas. Lo que pasa es que como Cuba hace todo en función de un teatro muy bien cuadrado, este, buscaron esto, que el tipo subiera por una escalerita por afuera y se viese una irrupción y una cantidad de cosas para poder mañana utilizar cualquier tipo de estrategia. Y eso es lo que siempre hace La Habana. Por eso es que siempre han sido tan exitosos en esto. Tú sabes que hoy conversaba con una persona y le traía un reencuentro histórico porque hoy de nuevo Cuba tuvo otro gran triunfo en la Asamblea General de la ONU y ganó otra posición y otro espacio y se reforzaron con otra cantidad de cosas. Y yo le explicaba que nosotros en el 60 y pico, a solicitud de Venezuela y Colombia, Cuba es expulsada de la OEA. Es expulsada de la OEA. Para que la gente tenga noción histórica, la organización, la OEA, es una organización previa a las Naciones Unidas. Mucho del estamento funcional de las Naciones Unidas es copia de lo que son los estatutos formales de nacimiento de la OEA. Bueno, Cuba es expulsada de la OEA, pero Cuba jamás ha perdido ningún tipo de elección en la Asamblea General de la ONU. Y ahora es miembro del Consejo Económico y Social. Eso.
El país comunista es miembro del Consejo Económico. Bueno, es que podemos esperar cualquier cosa de ellos. Noel, se nos ha ido el tiempo y discúlpame, pero preferí no preguntarte nada de ahora y sí hacer un poco de historia porque es la única forma de no repetir errores. La única forma de no repetir errores y la principal manera de no repetir errores, en el caso venezolano, es uno entendiendo cuánto vale Venezuela, entendiendo el proceso ideológico y más allá, amar a Venezuela. Noel, felices Pascuas y ojalá la próxima la festejemos en una Venezuela soberana. Amén, amén. Muy buen día y que viva Venezuela. Viva Venezuela.